Yo me voy a ir. Un momento. Sí. Buen día. Yo quisiera preguntar, buenos días. En este marco del día que se celebra el asunto de la tortura, ¿qué estados del país sigue ocupando el primer lugar en práctica de tortura? ¿Qué dependencias? Y sobre todo, por último, preguntarles, se han difundido muchos videos acerca de policías que están cometiendo actos de tortura. ¿Qué esperan ustedes de las autoridades respecto a estos videos? Porque al parecer no ha habido, de los últimos videos que ha habido, no ha habido respuestas todavía. Gracias. Bueno, lo primero, por parte de la comisión, nosotros la ventaja que tenemos técnicamente es que hemos podido diagnosticar e incluso identificar patrones de conducta en temas de tortura. ¿Qué implica? Que al momento que hacemos un rigor técnico de la documentación, podemos ver que se presenta desde la detención hasta la reclusión. ¿Qué hicimos? Emitimos en el año 2014 y estamos en este seguimiento de atención interinstitucional de erradicación de la tortura. Mientras no cambien patrones, van a seguirse presentando las situaciones de las víctimas. Y otro muy importante, no hay un estándar homologado, incluso en las propias comisiones de derechos humanos del país, de cómo identifican los casos de tortura. De ahí la importancia de compartir esta experiencia ahora con la Comisión de Atención a Víctimas, porque justo es fortalecerlos a través de la instrumentación del Protocolo de Estambul. Siempre que se aplica por esta institución es porque efectivamente es una víctima que fue validada con este instrumento. No hay a nivel país una homologación que permita. Sí hay un diagnóstico del propio relator de tortura que estableció que hay, sí, una práctica generalizada en el país. En el caso de la ciudad, lo que nos ocupa es atender prácticas que vemos como patrones, que si no se erradican, podemos anticipar nuevas quejas. Comentar brevemente, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no contamos todavía con los datos de tortura a nivel local en todas las entidades federativas. Vamos a contar con esa información, es parte de nuestro registro nacional de víctimas, los casos locales de tortura. Hoy por hoy lo que nosotros tenemos en atención y en registro son los datos federales, y yo podría informar que estamos en este momento atendiendo aproximadamente 300 casos nosotros de tortura en el orden federal que se dan en distintas entidades de la República, pero todos estos casos que preguntaba son del orden federal. Ya no me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero sobre el caso de estos videos, nosotros estaremos muy atentos a la determinación que haga en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobre esa base nosotros podremos apoyar a posibles víctimas de tortura. Es muy importante señalar, y lo hacemos siempre en todos estos eventos, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal no culpabiliza, no sanciona, no responsabiliza ni declara inocencias, sino que nosotros atendemos a la determinación de un juez o de las comisiones de derechos humanos, en este caso de la Comisión Nacional, que determina de una manera clara que hubo o no hubo tortura, y en ese caso entra la comisión a la atención y a la reparación, en su caso, de esos casos. Entonces, nosotros estaremos acompañando lo que determine la comisión, y en su caso, de inmediato, como lo hemos hecho en todos estos casos, acompañaremos esta atención. Sin embargo, como primer contacto, sí se va y se acude y se dan ayudas inmediatas como para saber si la persona que conocemos pudo vivir algún caso de estos, pueda recibir algún tipo de apoyo inmediato. No sé, comisionado, si tú quieres hacer alguna referencia a estos casos. Bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? Alejandro Pacheco de SDP Noticias. Preguntar, abonar un poquito la pregunta de Mario Torres Sacano. Hablaba sobre 300 casos. ¿Qué instituciones son las que pueden tener como un mayor número de denuncias dentro de estos 300 casos? Eso por una parte, y por otra saber cómo ha atendido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a quienes resultaron afectados tras el conflicto en Nochistlán, en Oaxaca.
¿Qué cifras puede presentar la Comisión Ejecutiva de personas que hayan acudido para tratar de atenderlos tanto a quienes perdieron la vida como a quienes resultaron lesionados? Gracias. A ver, respecto de la primera pregunta, ahí se me fue. ¿Cuál era? Sí, ¿qué autoridad, instituciones, ¿no? qué autoridades son las más denunciadas en su país? La verdad es que como son federales, y estamos hablando de casos de tortura en este caso, la mayoría de ellos se dan, en nuestro caso, a través de el Centro de Readaptación Federal en Nayarit. Es donde tenemos una oficina que tiene como la atención a muchos casos a bastantes casos de este estilo. Se dan también en otras instancias, pero en nuestro caso principalmente se dan en autoridades carcelarias, del orden federal, de prisiones de alta seguridad, etcétera, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, yo lo que diría es, nosotros estamos obteniendo toda la información respecto de las personas heridas, fallecidas, sus familias, en el caso de Oaxaca, estamos incluso viendo las personas que están también aquí en la Ciudad de México en carácter de heridas, obteniendo toda la información necesaria. Sin embargo, para poder entrar formalmente como un registro de víctimas no lo podemos hacer en este momento porque, como decía yo en un momento también, nosotros necesitamos la determinación de un ministerio público o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que hubo en este caso determinación de víctimas. Estamos a la espera, estamos obteniendo información, dando atención inmediata a quien lo solicite, pero en espera para hacer algo más en forma, tendremos que estar en espera. No podemos nosotros adelantarnos y tomar una determinación que corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya informó que está en proceso de investigación. Entonces nosotros yo he hecho contacto directo con la comisión, con los visitadores, el segundo visitador que está allá, con el primer visitador. Desde acá hemos estado en comunicación frecuente para lo que se requiera. Estamos en contacto con la Secretaría de Gobierno del Estado, le hemos ofrecido también los apoyos que se requieran para la atención, igualmente con la Secretaría de Gobernación. Pero digamos, para entrar en una etapa de atención de largo plazo, con un registro, etcétera, eso esperaría a un momento en que las instituciones adecuadas lo determinen, porque si no nosotros, un poco como lo decía yo antes, estaríamos tomando determinaciones que corresponden a otras instancias y a nosotros nos toca ejecutarlas y atenderlas. No sé si quieren. No bastaba simplemente con la idea de que se reconocieran como víctimas. Para la atención inmediata, o sea, nosotros sí hemos dado atención inmediata, sin duda, incluso a autoridad, a las personas que están aquí en la Ciudad de México, a personas en la ciudad, pero ha sido una atención de necesidades inmediatas, como de atender una situación, obviamente, de urgencia. Ahora, en este caso, tampoco hemos recibido la petición expresa por ejemplo, de los familiares de las personas fallecidas, etcétera, de que la comisión entre a atender. Lo que sí hemos ya ofrecido en todas las instancias, nuestra capacidad en su momento de acompañar. Hola. Sí. Buenas tardes, Lorena Sánchez de Canal Judicial. Comisionado, mencionaba que con este acuerdo se derrumbarían barreras burocráticas. Me gustaría saber cuáles. Ay, te agradezco mucho la pregunta. ¿A qué se enfrentarían las víctimas sin este tipo de acuerdo para acceder ¿A qué se enfrentan? ¿A qué se enfrentan? Y también para imaginarnos la situación a nivel estatal, en las comisiones estatales. Gracias. No la conozco, yo no. Lorena Sánchez. No le dije yo qué pregunta. No, es que la pregunta realmente nos lleva a un tema fundamental. La Ley General de Víctimas lleva ya 3 años y todavía las víctimas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, las víctimas que están en la calle pidiendo el apoyo ordinario de la comisión y de las comisiones, todavía no llegamos a atenderlas como debe ser. Todavía, no, yo lo he dicho en muchas ocasiones, las víctimas todavía están gritando por auxilio, están gritando por acompañamiento y sabemos que el número de víctimas en este país es enorme. ¿Qué hace falta? Primero,
que todas las entidades federativas tengan una comisión ejecutiva de atención a víctimas. La Ciudad de México no tiene una comisión ejecutiva de atención a víctimas y es una urgencia para esta ciudad, en el contexto que vea conveniente tanto la Asamblea como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero es urgente tener una comisión ejecutiva de atención a víctimas en la entidad, Ciudad de México, que atienda a sus víctimas, pero así como la Ciudad de México, en todas las entidades del país. Hoy tenemos la mitad de las entidades funcionando con una comisión ejecutiva de atención a víctimas, de las cuales muchas de ellas ni siquiera tienen los recursos básicos, no tienen fondos para la atención, etc. Por otra parte, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hemos insistido en la necesidad de generar mayor facilidad para el uso del fondo de atención a víctimas, tanto para necesidades inmediatas de las víctimas, que no requieran tramitologías que la propia ley y el reglamento les establecen y que hacen que el costo de la atención sea para la víctima, y eso es lo que tenemos que eliminar. Con este tipo de convenios como el de la comisión, como el que firmamos con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estamos dando pasos importantes, porque saltamos elementos burocráticos que finalmente a quienes dañan es a las víctimas. Y ya que me diste la pregunta, me lanzo con todo. El otro tema tiene que ver con el fondo de ayuda para las víctimas, que este fondo de reparación también, hay un señalamiento muy frecuente en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el sentido de que nuestros apoyos de reparación están mucho más enfocados a víctimas de violaciones a derechos humanos que a víctimas de delitos. Y es verdad. Y esto tiene que ver con una situación que para obtener reparación integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por violación de derechos humanos se requiere una recomendación de la CNDH. En cambio, para obtener la reparación integral y la ayuda del fondo para reparación se requiere una sentencia definitiva en el orden federal, que además se le haya intentado cobrar a la persona que cometió el delito, no sé, es decir, genera sistemas complejos para las propias víctimas. Entonces, la propuesta, la idea es que se eliminen todas esas trabas, ¿no? Y que se genere una mucho mayor facilidad de atención a las víctimas. Perdón, me alargué mucho. ¿Propiamente la ley quitaría esas trabas? Una reforma a la ley, sí. La idea es que haya se ha hablado de que viene en proceso una reforma a la ley. A mí en lo personal, aquí hay otro comisionado que tendrá también sus puntos de vista, pero a mí en lo personal me parece urgente. No sé si quieres complementar. Incluso sociedad civil presentó una serie de adecuaciones que ven urgentes y necesarias para la ley vigente. Por parte de la Comisión coincidimos plenamente, porque justo abonaría que no solo sea vía los convenios, sino en esta revisión integral. Por parte de la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México se prevé que va a tener una sesión extraordinaria, pues confiamos que no sea menos que la oportunidad para generar la propia ley de víctimas en la ciudad, que abone justo en la experiencia nacional a las prácticas que no queremos que se repitan, que pudieran desgastar o revictimizar incluso a las personas que confían en estas instituciones. Y por parte de la Comisión, en estas articulaciones, pues justo es esta situación de que es urgente en materia de tortura la emisión de la ley general. No es menor decirlo, tiene que haber una reacción institucional, y en la medida en que no se atiende de manera integral no permite esta coordinación nacional y sigue siendo una práctica que no se ha logrado erradicar. También confiamos en la parte, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, la situación que encarece el costo a la autoridad de tener que hacer sus diligencias sin violación a derechos humanos, so pena de que se nulifiquen sus propios procedimientos. Eso esperamos sea un inhibidor de cualquier práctica de tortura, porque ahora es una cuestión técnica, de peritos, de investigación, de presunción de inocencia y no de fabricación de culpables. Creo que eso va a ser un punto que va a tener que ir atenuando el hecho de las prácticas que lamentablemente no se han podido erradicar a nivel país y que sigue pidiendo a nivel ciudad, con la propuesta general que sigue ahí y que se requiere esa sentada interinstitucional de las dependencias para que atiendan los patrones. Gracias, de este lado, buen día. Juan Rivas de Uno TV. Perla, en este llamado que hace con carácter de urgente, me gustaría escuchar qué piensa. Ya comentaba y hacía referencia al tema de la ley de 3 de 3. ¿Cuál es la diferencia en este caso con un grupo de empresarios que salen a protestar, una protesta inédita, al otro día lo reciben en Los Pinos y la ruta que ellos pedían parece que va tal cual? ¿Cuál es la diferencia con los ciudadanos, con las víctimas que llevan pues ya un buen rato pidiendo estas modificaciones y demás?
si tienen algún diagnóstico ustedes de por qué la indiferencia tanto del gobierno federal como del legislativo para atender esto que usted pide. Miren, es un seguimiento y que le podrán preguntar directamente a las señoras y señores legisladores. La propia reforma constitucional que les dio la atribución de emitir la ley tanto de desaparición forzada como tortura estableció un plazo. El plazo ya se venció. No se hizo en un periodo ordinario, se prevé un periodo extraordinario para la ley de 13.3, esperemos que más bien se consense la propuesta ciudadana, que finalmente es una de las mejores prácticas que hemos tenido como país, de ahí nació inicialmente esa propuesta, pues que se retomen todas las mejores prácticas que siguen pendientes en esa materia, pero si va a haber una sesión extraordinaria, que no sea para solo una ley, hay pendientes, está el uso medicinal de la cannabis. Las víctimas, las personas que están padeciendo, no pueden empezar una sesión extraordinaria, una sesión ordinaria de septiembre. Ya estaba casi para dictaminarse, se hicieron foros nacionales, se puede ver por lo menos esa parte y la no victimización y la no criminalización de un consumo que ha sido más bien esa desviación que ha tenido en esta materia. Y al mismo tiempo la desaparición forzada, que sigue siendo un gran pendiente en nuestro país y un mensaje claro hacia esas víctimas y familiares que siguen esperando el regreso a casa de aquellas personas que no hay sistemas integrales que coordinen nacionalmente en esta materia y que están ahí las propuestas. La propia Comisión de Derechos Humanos lo pueden consultar y lo he hecho público, mandamos observaciones para la ley de desaparición, mandamos observaciones para la ley de tortura, incluso el dictamen atendieron algunos puntos, no entendemos cuál sería el desfase ahora, que teniendo la oportunidad de reunirse en un periodo extraordinario, atiendan por lo menos 3, 4, 5 temas de agenda prioritarios y sin diferenciación de los temas. La urgencia que ya se tiene porque en instrumentos internacionales, por relatores internacionales, por comisiones locales y nacionales, lo hemos dicho, ya no se pueden postergar la emisión de esas leyes, entonces hagamos la ruta de que se tomen para esta sesión extraordinaria. No le vemos otro sentido más de un mensaje ya de política pública integral necesaria y que sigue como un gran pendiente que se está demostrando en esta firma de convenios, que más bien como instituciones colaboramos, pero que tenemos coja la parte instrumental legal. ¿Estarían legislando para unos cuantos solamente? No, miren, ahí más bien los temas son prioritarios, todos son importantes, pero finalmente hay temas que han sido muy sensibles para este país. Y en materia de derechos humanos, el tema tortura y el tema desaparición está en la agenda, no hay ningún obstáculo para que se puedan tomar las decisiones con las mejores prácticas. Y otra cosa muy importante, en tema de desaparición forzada y de tortura hay estándares internacionales, nadie está descubriendo el hilo negro, al contrario, se pueden atender y con esa atención integral, entonces sí va a haber un cambio de la forma en cómo se puedan erradicar esas prácticas en nuestro país. No estamos diciendo que se descubra nada, sino que se atiendan los instrumentos que de décadas ya se le habían recomendado a nuestro país. Creo que es una muy buena oportunidad y también en las mejores prácticas en temas de rendición de cuentas y transparencia. Todos, finalmente, derechos humanos. Gracias, doctora. Buenos días, Javier Navarro de Radio Fórmula. En cuanto a este tema, la ley de 3.3, el uso medicinal de la cannabis, desaparición forzada y tortura, ¿esto se ve implícito el desinterés completo de los legisladores para esto? Y por otra parte, ya lo mencionaba, diferentes autoridades de derechos humanos de relaciones internacionales ven no solamente generalizada, sino hasta cierto punto sistémica la práctica de la tortura aquí en nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, ¿qué haría falta para tratar de desterrar estas prácticas que siguen cometiendo principalmente por los cuerpos policíacos? Y por último, ¿ya tiene la Comisión quejas con respecto a no permitírseles el paso a diferentes organizaciones al Zócalo? Gracias. Bueno, en el caso de los temas de agenda legislativa, les reitero, sí es importante para nosotros de manera respetuosa y propositiva hemos hecho las observaciones, hemos dado el seguimiento y creo que están ya en un nivel que si se va a dar la oportunidad de este planteamiento de sesión extraordinaria, que se aprovechen los temas urgentes que están ahí y que ya se han ido avanzando en las dictaminaciones y en los foros. Entonces ahí sería dar este seguimiento y seguir haciendo esta alerta de respetuosa, pero sí muy puntual hacia el Poder Legislativo, porque nos deja a todos en un esquema ambiguo para que también las personas puedan empoderarse y exigir a las propias autoridades este mecanismo. En el caso de la tortura, nosotros tenemos la Propuesta General 2014, que hemos identificado ahí que en la medida en que no se cambien patrones de conducta, desde la propia detención de la persona, cuando se les lleva a presentar, cuando hace su declaración o incluso cuando está en reclusión, mientras no cambien esos patrones y los identifique y se sienten las autoridades para hacer esa red interinstitucional, difícilmente se podría erradicar. El nuevo sistema penal, insisto, sí está cambiando esta modalidad porque ahora la forma de la persecución de los delitos no es sacando la confesión, es con una cuestión de presunción de inocencia, una acusación de policía de investigación, perito y ministerio público. Eso va a garantizar ahora que no se quiera ir con la frivolidad de las confesiones, sino que haya todo un rigor
así que pericial, científico, técnico, de lo que implicaría acusar a una persona. Y por otro lado, pues sí ver todo este tema de la agenda pendiente para efectos de que se lleve a través de la interlocución. Por parte de la comisión, todo el fin de semana estuvimos acompañando desde el viernes, sábado y domingo las diversas manifestaciones que hubo en la ciudad. No tenemos un reporte mayor, nos alertó un poco la parte el sábado en el movimiento LGBTTI, que hubo un grupo de personas que quisieron provocar y que manejaron un tipo de mensaje de incitación al odio. Un límite a la libertad de expresión siempre ha sido no incitación al odio y el tema en que la pluralidad se puede expresar de todas maneras sin violencia. Afortunadamente no cayeron en provocación los manifestantes, se desarrolló sin mayor situación. En el tema de la coordinación, insistimos, el diálogo, la apertura, la concertación. En el caso de la capital nos toca, nos trastoca, pero finalmente es el diálogo que tiene que darse con autoridades federales, que atienda y que procure en este caso, en las mejores prácticas también, ver el fenómeno. Nosotros lo que sí observamos siempre y estamos acompañando es la libertad de tránsito, la propia forma de la manifestación plural. Lo hemos visto el día de ayer, hubo manifestaciones de todo tipo, incluso coincidieron en momentos diferentes en los mismos espacios, pero lo más importante es que todos tengan la voz que merecen, todos tengan la apertura que merecen y esta ciudad siga demostrando que por supuesto es un espacio plural, que la manifestación no tiene por qué acabar nunca en violencia y que por el contrario es legítima la protesta social, legítima la manifestación y propiciar, eso sí, en una logística coordinada, los esquemas que generen menos afectación a otras personas que válidamente también ejercen sus derechos. Gracias. ¿Qué tal? Perdón. Buenas tardes. Lenny Gudiño de Mega Noticias. ¿Alguna queja, principalmente también del plantón de la Ciudadela y de la manifestación del Zócalo? Gracias. Muy brevemente, todavía nosotros no tenemos una información específica de cómo puede afectar eso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo que sí señalaría yo es que seguramente si viene este tipo de acciones, en la Comisión Ejecutiva tendrán que enfocarse no hacia la atención a las víctimas, sino hacia la cuestión de carácter administrativo, gastos, etcétera. Y en ese sentido, yo lo he dicho todo el tiempo, mientras más ahorremos y más logremos que los beneficios vayan directamente a las víctimas, mejor. Esa parte sí, yo espero que no solo se mantenga, sino que además se acreciente el tema de la atención. Creo que con una reforma también se lograría ese tema para enfocar mucho el espíritu de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en una atención mucho más especializada, fortaleciendo la asesoría jurídica federal, por ejemplo, las áreas de primer contacto, que es lo que este país en este momento necesita de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mayor atención a las víctimas. Y bueno, el tema de que tenemos recursos para la atención a través de un fondo, ese fondo está allí, está por ley, y el tema es que se abran los candados para que se pueda utilizar mucho mejor y se acabe si es necesario, que bueno, porque para eso está, para apoyar a las víctimas. ¿Habría algún recorte de personal dentro de la comisión? Por lo pronto no tengo yo ninguna información de que eso vaya a suceder, pero te digo que si sucede tendría que irse hacia la cuestión puramente adjetiva y no a la parte sustantiva de atención a las víctimas. Bueno, en cuanto a quejas, en cuanto a la cuestión de acceso, no tenemos. Lo que sí hemos estado es en coordinación con la Comisión Nacional, porque luego son las entradas incluso a la propia ciudad, generar en temas de concertación y de logística para que permitan el acceso, pero sobre todo que no se entorpezca el tránsito de las personas que pueden hacer todo tipo de manifestación pacífica en la ciudad. Y en este momento, por el hecho de que hay concurrencia tanto de autoridades federales como locales, no perdemos comunicación con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el caso de autoridades de la ciudad siempre también favorecemos que sea el diálogo con las partes para que puedan coordinarse de mejor manera, sabiendo que el tema, siendo federal, pues tendrá que ser atendido como ahora está la apertura, y que hoy también estaremos monitoreando cualquier manifestación que se lleve a cabo, de las reuniones que están teniendo ya los grupos de maestros con el secretario de Gobernación. ¿No cabría hacer algún llamado al jefe de gobierno para tratar de disminuir estos operativos que han impedido a los contingentes acercarse al Zócalo? Digo, al final él ha dicho en reiteradas ocasiones, va a haber grupos que no se van a poder manifestar en el Zócalo, han dicho, Monumento a la Revolución no, Zócalo no, literal. Entonces, ¿no cabría hacer algún llamado al jefe de gobierno? Bueno, nosotros siempre mandamos medidas precautorias donde se garanticen los ejercicios, tanto libertad de tránsito, libertad de expresión, documentación ciudadana, derecho de los que participan también de que se defiendan tanto temas culturales, que se tomen las previsiones cuando ha habido
manchas, rayones que se hacen a monumentos históricos, el tema de que se permite incluso la protesta social en el sentido de que esta libertad que se tiene en la ciudad es una conquista ciudadana y es la base de la democracia. Entonces, más bien estos temas de cómo transitan o de qué manera se implica los temas de logística. Ayer incluso sí entraron a la parte del Zócalo, un grupo que pudo dar la vuelta salió, tenían otro evento, había diversas movilizaciones al mismo momento, incluso el tránsito de los padres de los 43 rumbo a Procuraduría se interrumpió un momento en lo que estaba la otra movilización. Entonces finalmente esta ciudad es compleja y esta ciudad va a permitir que pasen este tipo de expresiones en todo momento. ¿Qué nos preocuparía? El hecho de que no se obstaculice, el hecho de que sea en paz, el hecho de que no haya incitación al odio como en este tipo de manifestaciones, de lo que implica ahora este derecho a la familia propuesto por el presidente de la República, que ya está en nuestra Constitución y que en la ciudad ha sido una conquista y que esperamos que no haya esos mensajes de odio y provocación, pero finalmente que el mensaje de todos se respete sin que haya situaciones que después desaliente el hecho de que se puedan llevar a cabo. Entonces, ahí lo hacemos nosotros de manera reiterada, no lo hemos dejado de hacer desde que empezaron todos los plantones en la ciudad, de mandar las medidas y que se tomen todas las condiciones que sean adecuadas y el acompañamiento que hacemos en todas las movilizaciones. El día de ayer 67 visitadoras y visitadores con los ombús móviles, sin reporte adicional que hacer, pero que finalmente se siga garantizando y por parte de la comisión que sepan que estaremos observando cualquier práctica o situación que pudiera obstaculizar estos ejercicios y documentando en todo momento. Doctora, hola, Orlando Zamora de IJS News. Basándonos en los casos como Ayotzinapa, Oaxaca, las protestas acá con el tema de la CENTE, y con toda esta preocupación que ustedes manifiestan también frente a la revisión de las leyes, ¿creen ustedes, basándonos también en la experiencia que tienen ustedes, creen que hay ganas por parte de las autoridades mexicanas de poner un orden efectivo y tomar en cuenta bien el tema de los derechos humanos de las personas acá? Bueno, no es menor lo que se ha dicho a nivel internacional y la observación que hemos tenido. Creo que mucha parte, por eso la solicitud, el exhorto y las reiteradas llamadas respetuosas, pero también muy atentas a los poderes legislativos de que emitan las normatividades, porque finalmente ante la omisión o los desfases, pues sí nos lleva a esta situación compleja porque no podemos atender de manera integral los temas. Por otro lado, pues no es menor el clima del país, de cómo se están llevando diversos tipos de movilizaciones y manifestaciones. Siempre, y es un exhorto que se hace desde una visión de derechos humanos, es al diálogo, a la concertación, a tratar de atender incluso antes de que haya una manifestación porque algo se está pidiendo en temas de política integral, pero el hecho de ser ciudad, el hecho de concentrar poderes, el hecho de cómo se está haciendo a nivel país cierto tipo de exigencias de todo tipo, pues nos obligan a nosotros a estar más atentos justo de cómo generar canales de diálogo, de cómo orientar también y sensibilizar a las personas de que a veces hay un acto de molestia porque se retrasa más el que puedan llegar a sus domicilios porque hay una manifestación, pero no puede ser un pretexto que ahora se quisiera regular la manifestación cuando es una garantía que se ha conquistado. O sea, tratamos de generar que sea la autoridad quien armonice los derechos, trate de generar las menores afectaciones con una difusión asertiva, con una forma de cómo dirigir incluso el tránsito en momentos de las afectaciones, pero mucho la sensibilidad como personas de que todos tenemos este ejercicio de derechos y en esta ciudad sí se está haciendo complejo por la cantidad de tipos de temas que se están manifestando. Sí hay que reforzar los temas de diálogo, hay que reforzar los temas de concertación y los estándares están ahí. Nosotros siempre que hemos propuesto algo es porque viene desde una referencia ya internacional que tiene que ser atendida. Estos desfases, más bien ahí, la pregunta sería a otros actores de qué les pudiera obstaculizar para que tomen esa decisión y muestren que podemos construir otro tipo de país fortaleciendo la confianza en las instituciones. De lo contrario, seguirán pidiendo que vengan expertos externos porque pareciera que no hay instancias internas que podamos dar el trabajo que se requiere, pero también necesitan fortalecerlos a través de mecanismos interinstitucionales y leyes que siguen careciéndose en nuestro país. Gracias. Gracias. Qué amables. Gracias.